Hola a todas y todas las personas que nos siguen. Muchísimas gracias por su interés en las actividades de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Muchísimas gracias también a todos los seguidores de Literatura UNAM. Para mí es un día importantísimo compartir con ustedes la elocuencia, la inteligencia, la creatividad que tiene nuestra muy querida coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes, Alejandra Saavedra, que está aquí, evidentemente, y aunque usted también está por ahí, Carla Elisa Morales, que también contribuye con todas las ideas que se le ocurren a esta maravillosa cátedra. Y es especialmente interesante también, porque además de celebrar lo que hace la cátedra, porque ha dado un significado particular a la literatura contemporánea, la más contemporánea y la más novel. Y por eso hoy que comenzamos el primero de los diálogos temáticos entre escritoras noveles, es decir, escritoras jóvenes que no por jóvenes son menores ni mucho menos, al contrario, y eso nos queda clarísimo cada vez que las leemos. Así que les invitamos a que nos sigan cada último miércoles de mes con estos diálogos que se le ha ocurrido a Alejandra y a Carla en un contenido temático de gran calidad académica, de gran calidad, de mucha profundidad de análisis, así que me da muchísimo gusto. Y especialmente quiero decir que me da muchísimo gusto que inicien estas dos madrinas a nuestro ciclo, que son Abril Castillo y Alaide Ventura, dos autoras que además para mí son importantes. Por ahí Abril tiene un libro que es como mi libro de cabecera o mi libro de alberca, como le digo yo, porque es un libro maravilloso sobre el agua y sobre la natación. Y Alaide, desde luego, siempre estamos también interesados en ti, en tu literatura y también en su literatura, porque son muy activas las dos en redes. Me gusta muchísimo el tema como lo escogieron y como quedó la invitación, la familia como río y como patria, ¿no? Narraciones de hermandad, de enfermedad y de memoria a través de dos obras de ellas, pero ahorita las menciono, pero nada más el título que acabo de mencionar me parece absolutamente potente y absolutamente sugerente para ser muy atractivo. Y hablaremos de estos dos temas en Tarantela, de Abril Castillo, y Entre los rotos, de Alaide. Así que, Alejandra, Carla, solo quiero desearles mucha suerte en este ciclo, felicitarles por traer a este tipo de autoras tan jóvenes y o sea, con tantas capacidades y habilidades literarias. Así que, Alaide y Abril, sean ustedes bienvenidas como madrinas de este ciclo. Y Alejandra y Carla, las felicito. Agradezco también todo lo que hace la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura en sus distintas funciones. Así que, Jean-Luc, aunque estés detrás de cámaras, muchas gracias por toda la parte técnica que siempre es indispensable. Así que las dejo para que ustedes tres tengan su diálogo y les deseo mucha suerte en el ciclo y en el día de hoy. Muchísimas gracias, Anel, por acompañarnos, por esta calurosa bienvenida a todos y al proyecto. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Saludamos con entusiasmo al público de la Cátedra Hispanoamericana de Literatura Hispanoamericana Carlos Fuentes. Aquí nos acompañan a través de las redes de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, a los amigos, a los invitados de Abril y de Alaide, obviamente también. Y con especial cariño también queremos darles la bienvenida a los que nos acompañan por primera vez en los espacios de la cátedra. La tarde de hoy, como lo comentaba hace un ratito Anel, tenemos el enorme gusto de inaugurar este nuevo ciclo de diálogos temáticos entre autoras noveles, en el que dos autoras conversarán sobre las líneas temáticas que unen sus obras, la experiencia de lo que implica o de lo que significa ser un autor novel, sobre las ideas o las anécdotas que detonaron la escritura de esas obras, sobre su ingreso, por llamarlo de algún modo, a la literatura, sobre la relación con los lectores, referencias de lectura, influencias, el trabajo con los editores, entre muchísimos otros temas que tienen que ver con esta incursión en el mundo de las letras, ¿no? Con este ciclo, en la UNAM buscamos abrir un espacio para que los escritores que tienen una o dos obras publicadas tengan la oportunidad de hablar de ellas, darles difusión, dialogar sobre las experiencias compartidas, como les decía, esta incursión en el mundo literario. Pero fundamentalmente lo que buscamos es brindarle al público la oportunidad de conocer
nuevos autores, de interesarse por la trayectoria y sobre los temas sobre los que trabajan estos autores noveles, que quizá de pronto no tienen, no han tenido, digamos, la difusión o no tienen esta trayectoria o esta consolidación en el mundo de la literatura porque apenas están empezando y es más difícil que le llegue al público, ¿no? Entonces, que queremos tener un poco como ese papel de mediadores entre el público y estas obras y estos autores noveles. Darles a conocer obras que son interesantísimas, conmovedoras, inquietantes, dependiendo del caso de cada uno de los ciclos, de las que quizás han oído hablar o quizá no, pero que creemos humildemente que merecen tener cientos y cientos de lectores. Entonces eso es un poco lo que motiva el ciclo, ¿no? Bueno, sin más por ahora, yo paso a presentarles a nuestras invitadas, que me emociona muchísimo tener el día de hoy con nosotros. Dos autoras mexicanas, como mencionaba Anel, talentosísimas y generosas. Alaide Ventura, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a la UNAM por invitarnos y también a la gente que gestionó este encuentro. Yo sé que en estas épocas en las que nos tenemos que adaptar, pues a veces es complicado, nunca es lo mismo, ¿no? Pero qué bonito que podamos convivir y hablar de nuestra creación literaria en este medio. Gracias. Bueno, pues Alaide, para los que no la conocen, nació en Jalapa, estudió la licenciatura en Antropología de la Universidad Veracruzana, la maestría en Antropología por la UNAM, y en ambos casos investigó sobre el proceso de envejecimiento humano en instituciones de cuidado prolongado, que es un tema además que tiene mucho que ver con tu primera novela, y que de alguna manera también se insinúa entre los rotos, ¿no? Trabajó como asistente de investigación en la Universidad de Tlaxcala y en la UNAM. Estuvo 7 años vinculada a Canal 11 y ha colaborado con otros medios de comunicación, MTV, Televisión Educativa, entre otros. Ha escrito obras de ficción y de no ficción. Tu primera novela, Como Caracol, fue premiada con el Gran Angular que otorga la editorial SM y la Secretaría de Cultura. Y en 2019, tu segunda obra, Entre los Rotos, recibió el premio Mauricio Achar, que otorga Random House y las librerías Gandhi, ¿no? Actualmente Alaide está estudiando la maestría en creación literaria en la Universidad de Texas, en El Paso, y escribe mensualmente para la revista Este País. Bueno, también agradecemos con mucha emoción la compañía de Abril Castillo. Abril, me encanta tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Están muy feliz, además de haber coincidido con Alaide, que pues fuimos compañeras de escritura, y con la UNAM, con la cátedra, que fue un trabajo increíble de lo que mencionó Anel del título, que fue un intercambio creativo muy lindo entre las 4, para ir llegando como a esa esencia y ese puente entre las obras. Entonces, pues muy feliz de estar aquí. Gracias. Gracias. Bueno, Abril nació en Morelia, es dibujante, es escritora, es editora, da clases de escritura para dibujantes y de dibujo para escritores. Y se imagina que ahí en medio habita la ilustración. Le gusta leer en los trayectos, pero ahora no hay trayectos, entonces no he podido leer. No, y dibujan en libretas. Y me dice que si fuera un medio de transporte sería un tren. Dirige el sello editorial independiente Alacraña. Tiene un blog mensual que se titula Cuota de Género en la revista Este País, que también los invitamos muchísimo a que lean esta revista. Escribió una novela que es sobre la que vamos a hablar hoy, Tarantela, que está editada por Antílope, y aquí está la de Alaide. Con Idalia Souto pilotea cada martes el Canal de Panamá, que es un podcast en No FM Radio. También los invitamos a que echen ahí una escuchadita. Bueno, Ala, Abril, yo las abrazo a la distancia y las dejo para que conversen sobre Entre los Rotos y Tarantela. Son dos obras de verdad conmovedoras sobre la familia, la enfermedad, los objetos que nos permiten y nos ayudan a recordar el pasado. Yo vuelvo en un ratito con las preguntas del público, con los comentarios, y les deseo muchísima suerte y muchas gracias.
Muchas gracias. Dale. Muchas gracias. Amiga. Aquí vamos, amiga. ¿Listas o no? ¿Cómo estás? Muy bien. Estaba pensando justo ahorita, haciendo repaso de nuestras notas de conversación, como me parece muy curioso que intentemos encontrar puentes o lo que dirían los teóricos vasos comunicantes entre nuestras novelas, cuando en realidad esos puentes rigen casi toda nuestra vida. O sea, tenemos tantos proyectos juntas y somos vecinas, bueno, éramos vecinas, digo, nuestras vidas están tan enlazadas que es casi hasta un poco obvio que nuestras novelas iban a estar también conectadas. Sí, es como ver la misma ciudad desde distintas ventanas, ¿no? ¿No dirías? Sí. Un poco. ¿Y por dónde quieres empezar, Ala? Pues estaba pensando que me parecía muy interesante el tema de cómo nuestras novelas que se mueven en esta línea difusa, ¿no? Entre la ficción, la evocación, la especulación, para rellenar vacíos que tal vez ignorábamos en el mundo real, tienen en común una especie de trabajo de escritura desde el archivo, aunque el archivo, por ejemplo, en mi caso sea inventado y en el tuyo sea no inventado, sino ficcionalizado tal vez o sintetizado. O sea, se edita, hay un proceso de edición para una presentación literaria, pero sí existe en el mundo real, mientras que en el mío no. Sí, y que me lleva a pensar también en la idea de, o sea, bueno, una pregunta medio extraña, pero como tanto qué es la literatura o qué es el arte, que no pretendo en absoluto contestarlo, solo lo pongo sobre la mesa, pero también algo que Ale nos preguntó y que nos dijo, ¿no? Una de las veces que nos reunimos fue que como de dónde venimos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, no sé en tu caso, cómo empezaste a escribir y esta diferencia entre escribir y publicar? Y este miedo a ser leído, bueno, que yo sí lo tengo, no sé si tú también, pero digamos, pues este miedito que siempre da, ¿no? Como el pánico escénico de que una cosa es escribir y otra cosa ya es tratar de generar un artificio y que alguien te lea y decir como algo más concreto que no sea solo para ti misma. Y conectado con esto que hablas tú de los archivos, ¿cuáles son esos, ¿no? Como puntos de partida, detonadores que pueden desenvolverse hasta concretar una historia o una novela y que tienen que ver en efecto tal vez con la reconstrucción de la memoria, más allá de qué es la ficción o la no ficción, que me encanta como esta ambigüedad de no saber qué tan cierto, qué tan verídico, o qué tantos nombres cambiaste o qué tantas, o sea, etcétera. Pero sí, como dices, que a veces cuando uno cree que no tiene nada que decir, basta encontrar ciertos elementos, que ahorita que mencionó Ale también los objetos, me parece que dio en el clavo así de algo muy lindo, que es cierto, ¿no? O sea, uno cree que no tiene nada que contar, pero luego te dicen, ¿de dónde sacaste esa camisa o esa pluma, no sé qué? Y todo tiene una historia detrás que detonaría. Entonces, las fotos, o sea, los archivos, las fotos, los diarios, ¿no? En tu caso y en el mío, pues creo que sí fueron quizá un punto de partida, no, quizá no el punto de partida de por qué quiero narrar esta historia, pero sí una herramienta muy útil para darle cuerpo. No sé qué opinas. Sí, justo estaba platicando en la mañana sobre ese tema de cómo, el clásico cómo empezaste a escribir, ¿no? Que es interesante tanto qué respuesta das a veces en entrevistas y cómo tú misma te empiezas a replantear. Ese ya es un ejercicio de escritura, que decides filtrar para ofrecer como respuesta, ¿no? Y creo que en mi caso, casi siempre me gusta dar la respuesta de que yo vengo de vengo de un lugar, de una familia en la que la tradición oral estaba tan presente, las historias eran conectores así absorbentes, no envolventes. Mis tías son excelentes narradoras de historias, desde un chiste hasta un chisme, hasta la cosmogonía familiar. Y pues bueno, en general en Veracruz la gente tiene mecanismos narrativos muy, muy complejos, no muy interesantes, pero yo no lo heredé, yo no sabía contar, nunca fui extrovertida, esto lo fui construyendo después. Entonces comencé a escribir y como dices, yo también empecé a escribir diarios. Muchas escritoras de nuestra generación comenzaron así, ¿no? Escribiendo en privado, escribiendo para dar orden, para tener un lugar seguro, un lugar donde estructurar. Y poco a poco eso se convierte en un hábito y como todo hábito puede llegar a ser
hasta un poco un vicio, una adicción. Llega al punto en el que absolutamente todo lo que vives y observas y piensas, lo comienzas a estructurar para un lenguaje específico. Y empiezas a decir, ¿esto cómo lo voy a platicar? ¿Esto cómo lo voy a narrar en mi cuaderno? No sé cómo haya sido tu primer acercamiento con las escrituras. Sí, pues fíjate, más como de historia de vida, me parece bonito esta idea de lo, como de la oralidad y como que la narra, o sea, que justamente, ¿no? Cuando yo, bueno, no lo puse, es que el género semblanza curricular como que siempre o sea, no sé cómo por dónde, entonces pongo mis chistes como de que sería un tren, que sí lo sería, la verdad, si pudiera, pero que es una manera de decir que es mi transporte favorito, aunque ya no exista, ¿no? Que de hecho en Tarantela aparece un tren porque cuando yo era niña había trenes todavía y de Morelia a la Ciudad de México, así viajábamos, pero cuando yo estudié letras, que también estudié ahí en la UNAM, pues era muy difuso para mí, o sea, como que yo quería ser escritora, no sabía cómo llegar a ser como, o sea, me gustaba escribir más que querer ser algo, o sea, como me gustaba la acción de escribir y de leer y de que me contaran historias, pero no entendía bien el camino como para ya volverte como, ¿no? Hacer un libro y que sea publicado. Pero por otro lado, sí, siempre me gustaron mucho las historias y escribir y yo pues inventaba cuentos en mis cuadernos que me sobraban ves que luego en la escuela te pedían como dos, no sé, como de español, que eran los que más se acababan, y luego ya al final no, y entonces ya tenía cuadernos de sobra y ahí. Pero como detonador de la historia me gusta mucho la idea de que, por un lado, ¿no? Vienes como de una tradición de narración oral, y eso es bonito, o sea, y que yo pensé así como en espejo al contrario, que creo que para mí Tarantela fue como una respuesta al silencio, o sea, como donde al contrario, o sea, más bien yo venía de una familia en donde, o sea, de hecho mi abuela le decimos la tita señal, como que cuando ya se estaban tocando temas que no, como que decía como, ahí no te metas, ¿no? Entonces, ante una situación de mucho silencio, uno, pues te dan toda, o sea, te da más morbo, ¿no? Y te da más como de, ¿por qué no me quieren decir, pues, qué pasó? Así de, ya, no seas chismosa, niña, ¿no? Cállese. Y entonces, no es que de ahí tanto haya surgido quizás sí la escritura, pero en un sentido más práctico, la duda y las preguntas. Y yo creo que las preguntas, o sea, un montón de preguntas entretejidas van generando la escritura misma, ¿no? Y que en Tarantela no, o sea, yo pensé que iba a obtener respuestas y no. O sea, por más que, entre más le buscas, más dudas te surgen. Y pensaba conectado con tu manera de ver la escritura, que me parece muy bonito y muy poético, ante ese silencio que tú reconoces en ti, decir, pues recurro a las fotos, que también son archivos silenciosos, en realidad, ¿no? Uno las narra y ya se vuelve como esta cosa de la éfrasis, pero en realidad es un objeto callado que contemplas en silencio, ¿no? Sí. ¿Sabes qué me gusta mucho de esto que estás diciendo del silencio? Que yo diría que al contrario, como dices, ¿no? En espejo malvado, yo provengo del ruido. Pero entonces, la cosa conmigo es que, al contrario, había demasiadas versiones de los mismos hechos. Las anécdotas familiares, como en Veracruz, mi familia siempre había crecido en pandilla. Eran muchos niños los que habían vivido lo mismo, ¿no? Entonces a mí me gustaba que me contara algo mi mamá y luego me lo contara mi abuela, y luego me lo contara mi tía y saber en qué las versiones eran Y además distintas. así de, aquí hay una discrepancia, mamá, ¿qué me Sí. puedes decir de este dato? Y entonces comencé con esta especie de narración, digamos, coral, un poco contradictoria, y cuando me meto a estudiar antropología, me topo con que la antropología de la vieja escuela, que es mucho la que se sigue haciendo en academias, pretende alcanzar algo cercano a la objetividad. A pesar de que es imposible, pues yo entro a estudiar antropología porque me gustan las historias, porque me gustan las mitologías, los parentescos, y resulta que hay una manera de contar, ¿no? O sea, tú presentas una etnografía que tiene que ser replicable y que tiene que ser casi universal, ¿no? Y entonces mi cerebro hace switch y yo digo, no, pero es que la ficción no necesariamente es una mentira, la especulación puede rellenar huecos, todos nos valemos de procesos de edición hasta en el momento de saludar al vecino. Entonces, Sí. ¿cómo pueden exigir? Y así, ¿no? Un shock, hasta que un día ya doy el salto y digo, no, ¿saben qué? Yo lo que quiero es
pues a lo mejor decir mentiras, pues, o sea, contar ficciones, pero quiero contar de otra manera. Y ya me alejo, ¿no? Y entonces cuando hablamos, que tú y yo hablamos mucho de los límites de esto, ¿no? De qué es ficción, qué es no ficción, qué es autoficción, pues en realidad a veces funciona durante el proceso o también posteriormente en el análisis. Pero a la hora del mero proceso mágico que es la escritura y la lectura, pues casi sale sobrando. Historia es historia. O sea, historia es algo para que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Como los edificios que se inventan y le pertenecen a los usuarios, ¿no? Así, la literatura es de quien la lee, ¿no? La poesía es de quien la lee. Sí, ¿O cómo ves? eso para mí fue muy liberador cuando empecé a hacer ilustración, porque como, o sea, durante la carrera además, pues como que uno lo que quiere es leer obras más contemporáneas, pero con todo respeto de la carrera que la verdad me encantó, pues sí, solo llegas como a leer a gente como a obras publicadas en los 50s o 60s, ¿no? Entonces, pues sí te quedas, bueno, obviamente uno lee por su cuenta cosas, pero sí queda esa sed como del análisis que puede haber con, ¿no? Como con un profesor, un mediador, un guía que te revele ahí otras cosas que tú, pues, ¿no? No eres capaz, no conoces. Pero ya después, o sea, como a partir de que empecé a dibujar y que, fíjate, algo que he traído mucho ahorita en la cabeza hablando de estos como límites de ficción o como del hecho mismo de escribir, es desde el dibujo la idea del boceto. Como que yo me he alejado mucho de la ilustración últimamente porque me siento muy inepta, o sea, como que nunca logro hacer una obra que ya como que cuando queda digo, vaya, o sea, siempre digo, ay, como que no me salió y me frustro así, pero los bocetos, ese que a lo mejor sería el equivalente a las libretas o los diarios o el escribir por escribir, es como ir rayoneando, irte encontrando en las líneas, en las formas, en algo que sí, obviamente hay como un artificio y que eso fue algo que también aprendí en la carrera y nos lo decían, por ejemplo, en las clases de redacción, como la ortografía y la gramática son cosas que te aprendes, ¿no? Al dedillo y luego las olvidas. Pero las olvidas en el sentido de que no puedes caminar si estás pensando pierna derecha, luego izquierda, ¿no? Sino como que las introyectas y ya se vuelven, y que lo relaciono también, no sé, con los bailarines de ballet que ya tienen como su cuerpecito, así como su cuerpo súper musculoso y ya saben, entonces ve suavecito, pero en realidad es que ya saben cómo es la movida en otro nivel, ¿no? Entonces tampoco quisiera decir, no, pues que uno escribe por escribir y ya está. O sea, obviamente tenemos ahí un montón de pues, conocimientos previos o la experiencia, pero aún así en esta experimentación un poco más desde la intuición de lo que es el dibujo, el boceto, en donde todavía ni es ficción o no ficción, no sabes si vas a, o sea, no sé en tu caso, ¿no? Como yo a veces empiezo, o sea, eso, y no, como que Tarantela podría decir, no, si es 100% o 90% autobiográfico, pero no, o sea, obviamente hay un montón, o sea, como las familias no son ríos, ¿no? Eso es una metáfora. Los nombres están cambiados, ¿no? La idea de qué significan esos nombres también. Entonces, ahí ya uno empieza a jugar con más libertad y que creo que eso, te digo, lo aprendí en la ilustración porque ahí fue donde dije, nadie me dijo que todo se vale, ¿no? O sea, que en el fondo todo se vale y es un intentar construirlo y a ver qué sale. Y a veces te sale y a veces no te sale, pero que hay en esa acción misma de ese boceto donde estás tratando llena de preguntas, tratando de llegar a quién sabe dónde, ¿no? A un no lugar en realidad, tampoco es que quieras acabar, ¿no? Porque en esa búsqueda ahí, no sé, ¿qué opinas? Ya me viajé mucho. No, es que fíjate que quiero retomar algo que acabas de decir, porque cuando hablamos de la intuición, a veces parece como que la intuición es casi que una adivinanza, ¿no? O sea, de algo así, un golpe de suerte. Pues en realidad esto que acabas de decir es haber introyectado tanto el conocimiento, la técnica, ¿no? La parte analítica o racional, que sale orgánicamente, ¿no? Y entonces yo me pregunto qué sucede cuando, por ejemplo, nos dedicamos a narrar entornos que tenemos ya tan interiorizados, por ejemplo, una familia, que a la hora de empezar a narrar las cosas ya no se ven, ¿no? Como estar en el bosque tan adentro que no alcanzas a distinguir cuántos árboles hay. Entonces, ¿cómo funciona este ejercicio de tomar distancia para poder, pero tampoco alejarse tanto, sino lo exacto para poder contarlo y transmitir esa misma distancia, que la lectora pueda acceder justo a lo que queremos acceder sin, ¿no? Sin calcularle tanto como para alejarla o tampoco para
conmoverla en un sentido que no estamos deseando, ¿no? O sea, tampoco queremos apelar así ni al victimismo, ni a la melcocha, ni a ciertas cosas, sino dejarlo exacto. ¿Cómo funciona eso en un proceso en el que te mueves principalmente en la autobiografía autoficcionada? Pero tú, ¿cómo lo haces? O sea, pienso que una distancia muy clara a veces es el tiempo, aunque sé que no. O A sea, veces es el tiempo o a veces es el truco de pararte en el rincón del cuarto, ¿no? Que es algo que hemos platicado tú y yo, es verlo, intentar verlo con una mirada externa, como pues yo que soy antropóloga, yo no ilustro, pero creo que en la licenciatura y en la maestría adquirí esta herramienta que son los ojos antropológicos, ¿no? La capacidad de abstraerte y ver el fenómeno en sus capas, como cómo se inserta dentro de una sociedad. Por ejemplo, una familia violenta pues no es un caso aislado, forma parte de un entramado de violencia en el que vivimos. Y a qué obedece, a qué patrones, y también hacia adentro, ¿no? Como un fractal. ¿Tú cómo lo...? sí, pues me hizo pensar, perdón voy a dar un giro un poco pop, pero he estado viendo mucho la serie de House y también escuchándote pensaba eso, que a veces esa manera de irte a la esquina del cuarto, ver todo, tratar un poco de ver desde afuera es la duda, ¿no? Como que en House, como que ¿no? El punto de partida es todo el mundo miente. Entonces, aunque llegue el paciente y te diga sus síntomas y te diga que lo que pasa es de que le pasó esto o el otro, no le creas nada, ¿no? Ve a buscar todo en su casa, a ver qué... Y, o sea, como que para él el punto de solución ¿no? De la enfermedad, y igual podemos también un poco pasar a la idea de enfermedad, pero es eso, es como detectar cuál es la mentira que están diciendo y como porque a veces son mentiras bien tontas, ¿no? Pero yo te diría que a veces para mí, y porque la memoria no es nada más, es muy falible, incluso la propia, sobre todo cuando ya te contaste tantas veces una historia, ¿no? Ya manoseaste muchísimo el recuerdo y dices, sí, de verdad es así. O sea, por ejemplo, la violencia, ¿no? Como ok, mi familia, o sea, como digo, puede ser, ¿no? Como viví ciertos episodios de violencia en mi infancia, o sea, y eso es como una historia que yo me he contado siempre. Y entonces no es tanto dudar de eso, sino qué más hay, ¿no? ¿Qué hay como que estoy viéndolo desde aquí, qué hay del otro lado? ¿Cuáles eran los momentos dulces? Y entonces ahí se empieza a complejizar como la escena. Yo busco mucho eso, como dudar de todo y decir, bueno, eso ya, o sea, ya estoy llegando a un lugar común en mí misma, ¿no? O sea, esto ya lo dije 1000 veces, ya es la historia. ¿Qué tal que esto no es cierto? ¿Qué podría ser además de esto? No sé. Sí, claro, claro. Y ya qué bueno que estabas saltando a enfermedad, que es un tema, pues, una especie de riel por el que caminan las dos novelas, un poco en paralelo, pero sin tocarse nunca, porque es distinto. En tu caso, en tu libro, la enfermedad es explícita. Es aunque hay un misterio que es como qué lo provoca, pues la enfermedad está ahí tangible, o sea, hay un hospital, hay un tratamiento, hay un enfermo. Mientras que en mi novela la enfermedad no es diagnosticada. La enfermedad es un silencio. Mira qué curioso, tú que vienes de un lugar en el que hay una señal, lo hiciste explícito, mientras que yo que vengo de un lugar donde todo se dice todo, todos se dicen todo, la novela trata de algo de lo que nadie habla y lo que nadie aborda. Hay un personaje que guarda silencio, ¿no? Deja de hablar muy niño y, y no recibe ni un diagnóstico, ni un tratamiento, ni nada que mejore su calidad de vida. Y entonces llega a ser un adulto que sobrevive con sus medios, que son muy escasos, no tiene las herramientas. Qué chistoso, nunca me había dado cuenta de eso. Sí, sí, sí. Sí, y que creo que la misma palabra enfermedad me llama la atención porque, por ejemplo, bueno, en psicología luego también hablan de no decir la enfermedad, ¿no? Son como condiciones y que también son condiciones pues pasajeras, porque que tanto la enfermedad luego termina siendo un estigma en las personas, como decir, ya, soy un hipocondríaco, soy un deprimido, soy un esquizofrénico. Entonces, eso es como si eso determinara por completo todo lo que eres. Y no,
no sé cómo sea como desde la antropología, ¿no? Pero como me parece interesante la idea de desde dónde estás abordando también al sujeto, ¿no? O sea, en qué momento histórico, social está de su propia vida, cómo son las relaciones que... Eso a mí me interesaba mucho en Tarantella, decir, ¿realmente puede haber un enfermo en la familia o hay una condición familiar del que una persona puede ser síntoma en un momento, luego otra persona en otro momento? Pero qué tanto si no se aborda, ¿no? Y ahorita que ando muy clavada también con la acupuntura y como cosas más, ¿no? Como del organismo entero, como decir, claro, o sea, tienes un tumor en la tiroides, pero qué tanto eso puede ser un síntoma de otras cosas. Te quitan la tiroides y ya realmente resolviste lo que te estaba descompensando, ¿no? Sí, y todo tiene que ver con otro dispositivo que también tenemos que abordar, que es la manera en la que conceptualizamos el mundo, en la que el lenguaje nos sirve, en la que el lenguaje es nuestra herramienta, pero al mismo tiempo nos determina y luego nos transforma, porque, por ejemplo, el concepto de enfermedad, ¿no? O sea, es una convención determinada socialmente, o sea, alguien decide qué es la enfermedad y los demás nos adaptamos, ¿no? Y lo naturalizamos, pero no, en realidad eso no existe, pues, o sea, es una creación, como el concepto familia también. Y pienso, por ejemplo, en cómo usamos dispositivos para agarrarnos un poco. En tu novela existe este truco, el código que comparten los hermanos de llamarse hermanos sin H, ¿no? Como crear una nueva nomenclatura, ¿no? Como tú y yo solo somos los únicos que juegan este juego, ¿no? En la mía también se inventan un diccionario como una manera de crear un nuevo idioma, ¿no? O sea, una patria de dos. Y pues eso viene de un lugar, o sea, de nuestras propias experiencias y cómo nos agarramos de las palabras, como de otros muchos mecanismos, algunos no tan inocuos como las palabras, para darle sentido a lo que no tiene sentido. Sí, y algo que me llama también la atención de Entre los Rotos es cómo algo que está súper presente desde la primera página, o sea, que se menciona justo esta idea de patria, es esta idea de familia, pero cómo esta idea de familia, es verdad que, o sea, tal vez en Tarantella se idealiza muchísimo la idea de familia y de la hermandad, ¿no? Pero o sea, pero bueno, espero que haya quedado también por ahí como hay ciertos aspectos de esa familia que pueden ser el mismo veneno, ¿no? O sea, como de qué manera te relacionas con el otro, que puede ser en realidad más dañino que benéfico, ¿no? O sea, como la idea de la codependencia o cosas así. Y qué tanto, también entre los rotos, otra vez como en el sentido, o sea, no tanto como un espejo, o sea, sino como en sentido contrario, también hay una postura en donde es decir, sí somos familia, pero yo me necesito salvar, ¿no? O sea, como Sí, yo no me tengo que, o sea, sí somos familia, pero yo también soy un individuo. Y en esa medida yo tengo derecho a tomar mis decisiones, a tener un cuerpo propio, una vida propia, ¿no? sí, y en ese sentido esa es la clave, el veneno antídoto, porque es una metáfora, a mí me parece muy hermosa porque es una metáfora de la ambigüedad, de la ambivalencia humana, ¿no? O sea, de cómo, por ejemplo, lo que dices, ¿no? En Entre los Rotos, es ok, eres mi hermano y te quiero ayudar, pero también al ayudarte me estoy limpiando yo, que cargo con estas culpas, ¿no? Que llevo cargando un remordimiento infantil que me está matando. Entonces, también son formas de liberación. Y pues este continuo oscilar, ¿no? Entre dulzura, crueldad, cómo quien te quiere te lastima, cómo tú lastimas a quien amas, cómo el amor siempre viene cargado de unas responsabilidades que quién sabe quién le puso, tal vez yo, ¿no? Y pues en eso coincidimos porque, como dijeron en nuestras presentaciones, aunque seamos de distintas ciudades y hayamos estudiado en distintas escuelas, al final un poco sí respondemos a dinámicas, pues, emparentadas, o sea, los años, ¿no? La edad y la forma, la composición de las familias, hay algunos lugares que resuenan, ¿no? Como cuando platicamos tú y yo informalmente en la fonda yucateca de la colonia Narvarte, y de pronto es como, ay, yo viví algo pues muy parecido, ¿no? O tan opuesto que es igual. Sí, sí, y que en ese sentido creo que, o sea, me gustaría pensar que el hecho de que existan textos así, más allá de los artificios o de la técnica y demás, también
invite a quienes los lean a escribir, pues, o sea, como entender, y esa es una idea que sí, bueno, como creo fervientemente que, pues todos tenemos historias que contar. Entonces, por eso la lectura ¿no? La herramienta del lenguaje escrito o oral, pues ayuda mucho a poder configurar tu propia historia y entender mejor tu lugar en el mundo y estar un poco más en paz con él también, ¿no? O sea, sé que esto no tiene que ver tanto con el arte, quizás como una cosa muy terapéutica que a quién le importa a mí, pero que sí me parece importante también, ¿no? Y me imagino desde el punto de vista antropológico también, es como cuáles son esas historias que nos constituyen como individuos o como familia o como sociedad. Sí, y que además nos conectan y nos mantienen a flote. O sea, yo pienso, para mí el ejemplo clásico es cuando vas por la calle y te pasa algo, lo que sea, ves algo, ves a un juguero que está bailando bien raro en la banqueta, ¿no? Y lo primero que quieres es llegar a contárselo a alguien y vas pensando cómo contarlo, si empezar describiendo al juguero, si empezar diciendo el nombre de la calle, si empezar diciendo qué día era, de dónde venías, si tenías ganas de ir al baño, ¿no? Desde qué punto de vista, con qué voz, con qué intención. Ya desde ahí estás regalándole algo a alguien. Es de los mejores regalos, de los más bonitos que alguien te puede dar una historia. O sea, alguien que te quiere hacer reír, que te quiere conmover, alguien que te quiere alarmar, ¿no? Que te quiere decir algo que así, una premonición, o quien te habla y te dice, soñé contigo, ¿no? Pues para mí es, o sea, nosotras igual nos valemos de palabras escritas, ¿no? De blogs y Twitter, pero la gente en general, así es, así somos, o sea, no podemos vivir sin platicar. Por eso la pandemia es tan brutal, porque platicar en la pantalla en Zoom y tener que esperar 3 segundos y entonces decir, vas, ¿no? Voy yo, ay, perdón, ay, no sé qué. ¿No? En cambio, nada como tener a alguien enfrente y soltarle un poco el resumen de tu día intentando interesarlo, ¿no? Es así maravilloso. Sí. Oye, Ale, ¿cómo sientes que se ha modificado tu relación con la escritura desde que entraste a la maestría? ¿O cómo te has sentido? ¿Te ha gustado? Me gusta mucho, me gusta profesionalizar, me gusta esta recompensa que también es bonita, que es de orden intelectual al entender algo, al entender cómo funciona. Porque una cosa es que, hace cuenta un tweet, que es mi género favorito, mi género literario favorito, veo un tweet y me hace llorar. O sea, de pronto un tweet me hace llorar, ¿no? Y eso es muy bonito, es una sensación así invaluable. Pero hay una capa después que es entender qué me hizo llorar de un orden, digamos, tal vez terapéutico personal, ¿no? Como, ¿qué fue lo que resonó en mí? Ok. Pero después entender las piezas, decir, o sea, cómo fue artesanalmente, así cómo fue la orfebrería de ese tweet para que funcionara, para que fuera efectivo, ya es una recompensa que yo antes no tenía, o sea, cuando no había estudiado nada relacionado con la escritura, sino pura antropología, ¿no? Que es otro tipo de conocimiento, ¿no? No sé, supongo que tú que pasaste por letras experimentaste algo similar, ¿no? ¿O no? Sí, y que sí me pasa mucho eso como de reflexionar como esto, o sea, porque esto me hizo sentir algo, ¿no? Porque también creo, bueno, cuando daba clases en el diplomado de ilustración, los incitaba mucho a eso, ¿no? Eran un poco mis conejillos de indias, mis alumnos, no digo como en un buen sentido, pero como de ciertas intuiciones, porque yo no había escrito todavía tarantela y hacía como ejercicios, ¿no? Pero sí intuía, ¿no? O sea, por ejemplo, agarrar una foto que para ti es muy significativa, ¿no? Y eso era una tarea que les dejaba siempre al principio. Agarren, o sea, traigan una foto que sea muy significativa para ustedes, traten de entender qué emoción les detona y ahora traten de hacer que alguien que no los conoce ni conoce esa foto ni nada, sienta lo que ustedes sienten. O sea, de qué manera hacer transmisible esa emoción, pero justo tú ya no le puedes ir a hacer cosquillas a nadie a ver si se rió o si, ¿no? Y que me remite a esto que dices, ¿no? O sea, empieza a bailar un cuero y me da risa o me da, ¿no? ¿Y qué necesito decir primero? Así de, mira, estaba ahí sobre Xola, ubicas donde estaba no sé qué, está el Bulwark, entonces necesito que, no el contexto, y luego era tal hora, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que ir diciendo? Y es como esta gente que también es muy bonito cuando cuentan los chistes al revés y dicen, ay, no, ya lo dije mal, ¿no? Y algo que me hace últimamente reflexionar mucho así de cómo está construido, esto es el humor, ¿no? Siento que me he clavado luego mucho en una escritura
que me hace a mí llorar, o sea, como no es que lo haga a propósito, pero me tiendo a ir a lugares muy oscuros, pero en la cotidianidad algo que yo creo que nos ha salvado a muchos son los memes. Y la evolución de un meme, ¿no? O sea, bueno, el famosísimo este de Verne, ¿no? O sea, como qué tan lejos puede llegar un meme y entonces ir diciendo, ¿por qué me sigue dando risa esto, no? Cuando ya todos te dicen, ya deja de mandarme, ¿no? Y ahí también puede, o sea, más allá de los nombres literarios que puedan tener ciertas figuras y demás, también entender en qué cosa, o sea, de qué manera está construido, ¿no? A nivel de orfebrería, pero luego también, y creo que es muy importante, a nivel de lectura, con qué me conecta a mí, ¿no? Porque de ahí tú también puedes agarrar y decir, no tanto como esto, o sea, como un plagio, ¿no? Sino como estos robos que dices, esta emoción, ¿no? O este artefacto que funcionó así, yo lo podría hacer para intentar hacer reír a otros. Por lo menos otros como yo que les dé risa esta cosa, ¿no? A mí, hablando de los memes, que por cierto es mi tema favorito, es más, me gustaría que ya el resto de fuera sobre memes. A mí me encanta cómo el meme de Bernie Sanders, creo que es el primer meme que en mi grupo familiar abarca todas las generaciones. O sea, se rió mi sobrino de 11 años, igual que mi mamá que tiene 70. O sea, y nos reíamos compartiendo y compartiendo, y luego que Bernie lo legitimara, pero en el mejor de los sentidos, porque normalmente cuando un meme se institucionaliza se muere, ¿no? Pero que él participara con su respuesta hasta que dio en la entrevista diciendo, pues como tomándolo de la mejor manera, porque aparte es algo que necesitábamos como humanidad, me parece así, o sea, desde Juan Gabriel nada nos había unido intergeneracionalmente, tanto así. Sí. Como desde la muerte de Juan Gabriel nadie había experimentado la misma emoción así al unísono. Sí. O sea, acabó opacando al presidente, ¿no? O sea, como que era como, pero ¿quién es el presidente? No importa. Y según entiendo le llovieron ofertas de compra a la señora que hizo los... Sí. Los guantecitos, ¿no? Porque esa, por ejemplo, es una historia, o sea, es increíble desde todos los ángulos, o sea, es así... Sí, porque es que fue un personaje y un momento siento muy genuino, por eso también, o sea, muchos memes, obviamente muchas cosas ahí en las redes, pues tienden a, bueno, que seguro habrá quien diga que también aquí se está como ridiculizando, no sé, o sea, todo puede ser ofensivo o no, pero lo que me parece es que fue un gesto muy genuino, como de decir, ¿no? Cuando dice, pues es que de donde yo vengo hace mucho frío y tengo cierta edad y pues tenía frío, no me la quería pasar mal, iba a estar ahí, ¿no? A la intemperie y verlo y decir, pues sí, y aún así tenía frío, ¿no? Y es como mientras está cantando Lady Gaga, lo que se está ahí el señor como diciendo, ya me puedo ir a mi casa, ¿no? Y como dices, o sea, son los mecanismos que nos han mantenido. Y ya la siguiente pregunta que yo te quería hacer era, pues, yo sé que es una pregunta horrible porque en primera nos la han hecho 1000 veces, nos la hemos hecho nosotras mismas frente al espejo y en terapia y en todos lados, pero ¿qué tal la pandemia como fenómeno que nunca pensamos vivir y cómo afectará nuestra escritura? Pues bueno, mi lectura, como decía Ale al principio, ya la afectó porque yo leí en los trayectos. Y sí, honestamente, fuera de broma, me ha costado mucho trabajo como leer de corrido cosas. Ya tenía como mi libro para ciertos trayectos. Pero ¿te acuerdas, Ala? Pues Ale y yo estuvimos juntas como 3 días antes del confinamiento que sigue a la fecha. Estábamos en Monterrey en la Feria del Libro de la Universidad Nacional de Nuevo León. Y yo no, o sea, ya me decía, qué raro que no estés tan asustada, ¿no? Porque yo soy una persona muy miedosa y decía, pues no, o sea, como no sé por qué no me da tanto miedo, o sea, no que lo minimizara, pero no estaba en pánico así de ya, todo, o sea, como que decía, bueno, pues vamos viendo. Ahora que ya se va a cumplir un año, como que ya empecé a entrar en pánico, o sea, como lo que no me había pasado en todos estos meses, de pronto sí dije, ya por favor, o sea, como de pronto decir, esto va a ser mi vida. Y yo creo que sí hay muchas mellas psicológicas, claramente ya en todo el mundo el miedo ya se vuelve algo que no sé si llamarlo miedo ya necesitaría ni ansiedad, o sea, necesita una palabra propia. Y lo que sí es que sí he disfrutado, o sea, porque yo tengo la suerte de poder trabajar en mi casa, pues de tener este aislamiento hasta cierto punto. Estaba mucho más estresada
dentro de esos mismos trayectos, o tal vez es la historia que me cuento y debería de pararme desde el otro lado de la habitación. Pero no me quiero parar todavía desde el otro lado de la habitación, porque siento que me voy a deprimir todavía más. Me gusta esta historia que me cuento y digo... Si te paras en una esquina y ves la habitación y no te gusta, no te puedes salir. No, exacto, es como... Sí. Entonces, pues no sé, Ala. O sea, ¿tú cómo lo has sentido? Ay, mira, ya. Vale, ya nos fuimos a la divagación. Ya las asusté. No era mi intención. Solo que Ala conteste su propia. Pues pues se me cayeron todos mis mecanismos de defensa. Física, emocional, absolutamente todo. O sea, yo mantenía mi vida así como, pues así casi como cuando rompiste una artesanía y la pegaste y esto así. O como la última torre del Jenga, que estás así, y pues se vino abajo. O sea, tengo todos los problemas del mundo que ocultaban perfectamente ante mí misma y todos, pues desbordados. La ansiedad, la depresión, todo. Pero a ver cómo afecta eso a mi escritura. A ver, ya verán, eso es como el futuro nos dirá. Bueno, pues ya tenemos muchísimos comentarios que quisiera compartirles. Les envían saludos desde El Salvador. Esta es una de las cosas que me dan mucho gusto a mí de la cátedra porque tenemos público, nos acompaña gente de diferentes lugares del mundo. Les agradecemos mucho que estén ahí con nosotros. Amaranta Chávez dice que están bien bonitas las dos, que les encanta la plática y que esperan muy pronto poder leer Tarantela con las morras que leen, que es una propuesta que más adelante alguien, Cristina Clea, reitera. También Amaranta dice que cuando estuvieron en una charla con Alaide tocaron el punto de lo que estaban hablando sobre la familia y lo local y lo bello que es ser veracruzanos y el montón de regionalismos y las maneras vivarachas de contar las historias de las tías, me parece lindo. Jessica Ramírez les manda a decir que es muy bonito, que es hermoso lo de la narración oral. Y por aquí Abril Smith dice que es muy fan de las dos, que como Caracol y Tarantela hicieron parte de su Guadalupe Reinas del 2020 y que le emocionó mucho descubrir una autora tocaya. Sí. Y bueno, Juan Pablo les envía 3 preguntitas que les transmito. ¿En qué momento advirtieron que la escritura era uno de los medios en los que querían expresarse? ¿Por qué la eligieron? ¿Fue una suerte de revelación o más como un proceso que fue sucediendo? Bueno, quiero que conteste Abril, pero también quiero sumar a la pregunta, así como cuando en el 1 pones el 2 y luego el más 2. Quiero agregar si tú comenzaste así, los primeros recuerdos que tengas de documentación, ¿no? De lo que quisieras imaginar o reflejar, si fueron escritos o ilustración. Pues yo creo que sí escribía mucho desde muy chiquita, o sea, desde que aprendí a escribir, y jugaba mucho con muñecas y narraba muchas historias ahí sola y luego con mi hermano. Y sí tengo recuerdo como de haber hecho libritos así. Qué ñoña, ¿verdad? Era la bebé más ñoña de Morelia. Y sí tengo recuerdos también como de los 6, 7 años de escribir como historias que inventaba en Word y no darle control save y perderlas y la primera vez que entendí ese duelo de ya nunca va a regresar ese archivo. Y yo como, pero reescribe el viejo, pero ya no me acuerdo cómo era. Entonces, siento que, o sea, y no creo que sea solo algo mío, o sea, yo creo que sí, todos en algún momento cobramos conciencia de la importancia de las historias, pero que en algún momento también preguntarle a mi mamá si uno podía dedicarse a eso, ¿no? O sea, como, ¿cómo es la gente que entiende? Y era, no, bueno, hay gente que, y yo como, o sea, yo podría estudiar eso, y me dijo, sí, y yo como, qué bonito que eso exista, lo descubriré más adelante. Para mí mi momento fue cuando, pues a mí me gustaba mucho leer, pero pues como toda mi generación,
todavía estaba leyendo mucho, mucho señor, ¿no? Y cuando surgieron los blogs en México, el boom de los blogs por ahí del 96, que empecé a escribir algo que recibía retroalimentación, ¿no? Comentarios, o sea, alguien me escribía, soy de Tijuana y me hiciste reír, ¿no? No te conozco, pero tu historia me interesó. Ese tipo de feedback, pues fue así, ahí nació mi adicción a los likes, ¿no? O sea, básicamente a la presencia en internet, porque entonces dije, oye, a lo mejor lo que yo estoy contando le interesa a gente, ¿no? No, ahí no pensaba mucho en puedo vivir de eso, pero sí puedo recibir esto que se siente esta serotonina que parece que me hace bien, ¿no? Qué chido. Bueno, Carmen Cabrera, mira, les envía saludos y felicitaciones Carmina Estrada y Carmen Cabrera. Justo comenta que el primer escrito maravilloso que hizo Abril fue sobre la muerte de su abuelo, que es sobre como Caracol, ¿no? No, Bueno, Tarantela. no, mentiras, esa sí, perdón. Pero a propósito del comentario de Carmen, yo quería preguntarles cómo percibieron o cómo recibieron en sus familias, que es parte central además de ambos relatos, de ambas novelas, cómo percibieron sus familias su incursión en la literatura. En el caso de Al aire, además que ambas novelas han recibido algún reconocimiento, algún premio, y bueno, eso. Pues mi familia muy contenta, ¿no? Mi mamá feliz, todos siempre son súper buenos, son súper buen equipo. Pero a mí la verdad lo que más me hace feliz es mi sobrino mayor, que le gusta hablar de mis personajes, que le gusta preguntarme como a veces así como, ¿cómo se te ocurrió tal cosa, no? Oye, ¿cómo le haces para tal? Él mismo se puso a escribir, el otro día estaba escribiendo un fantasy. Justo hace ratito hablé con él y eso, para mí, eso es mi favorito. Qué padre. Pues bien, o sea, mi familia también es como que siempre me han apoyado mucho. Fue como una cosa igual importante que para mí que lo leyeran y poder, pues como no revivir, sino casi cerrar ciertos capítulos de la vida. Pero bien, o sea, la verdad siempre me han apoyado un montón. Es que en tu caso además es curioso porque el archivo del que se habla tanto en tu novela existe, ¿no? Que eso es otra cosa que me gustaría que los lectores que no conocen el libro lo supieran, ¿no? La caja con las fichas de las anotaciones, estas que aparecen en tu novela, en realidad existe. Entonces, también es ahí una incorporación muy directa de una historia familiar en la ficción, ¿no? Sí, sí, y pues mi familia justo me dio acceso a ese archivo que está modificado y que está puesto ahí en un orden específico, ¿no? Para pues construir la historia. Pero sí, en efecto, sí hay ahí pues como un recorrido, sí, más real, ¿no? Como de archivos que existen. Laison Nofre les dice, las quiero chicas, son muy brillantes. Y Julieta Zacatenco hace una pregunta sobre la cual yo también les comentaba algo en el diálogo que tuvimos previamente la semana pasada. ¿Qué novelas, qué relatos les han influido en sus procesos de escritura? Abril, ¿contestas tú? Las mías, porque las tuyas no las sé. Excelente humor. Sí, yo había pensado que creo que un libro que para mí significó mucho es una novela gráfica de la colombiana, ecuatoriana, argentina Power Paola, que se llama Virus Tropical y que es una novela gráfica autobiográfica que fue haciendo ella poco a poco en un blog, justo como compartiéndolo, y decía, qué bonito poder agarrar tu propia historia y tratar de, pues eso, como de narrarla, ¿no? O sea, si no sabes de qué escribir, o sea, yo sentía, ¿no? No sé de qué escribir, pues ¿por qué no empiezo por ahí? De ahí hay otro libro de una colombiana que seguro a lo mejor la conoces por la investigación. Bueno, es que perdón, ya le estoy metiendo aquí al ruedo de sus investigaciones, pero
que es la memoria por correspondencia de Mar Reyes, que me encanta la idea de que que un archivo, o sea, que aunque haya habido una intención narrativa de mandar esas cartas para ir contando su vida y su infancia y etcétera, y que hay todo un artificio ahí, aunque sea como, pues yo no mandé una carta, pero cada carta es como un cuento impresionante. Eso, como estas como maneras de narrar desde lo más íntimo y luego volverlo público me gustan mucho. Y la verdad también fue muy determinante cuando leí Facsímil de Zambra, porque que me lo recomendó un amigo muy querido que tuve en el FONCA, que se llama Arturo Poiret, y que era, porque yo tenía duda de si voy a poner este archivo así, esto se vale, o sea, esto se entiende, y él me decía, pues todo se vale, y me dijo, mira, ¿por qué no lees a Zambra? Creo que te va a ayudar como mucho, y cuando leí Facsímil dije, sí, esto se vale, me siento muy libre ya de hacer lo que, no como tanto eso, sino como decir, es que las limitantes y las reglas nos las acabamos poniendo nosotras mismas, ¿por qué? Diría esos 3 libros. Me encantan las recomendaciones que haces porque además yo creo que también introducen mucho a nuestro público a narradores jóvenes, recientes, a obras recientes, pero a obras además que en los 3 casos que mencionas quizá formalmente no tienen esa estructura tradicional de la novela clásica, así de un montón de páginas con unas descripciones, sino que incluso tienen otros formatos, ¿no? Otra estructura para plantear las historias, y está lindo. Ala. Yo diría que una de las primeras influencias literarias que tuve, ni siquiera me di cuenta de que me estaba influenciando, pero fue María Elena Walsh, que es es escritora y es poeta, pero también es cantante, ¿no? Es artista musical, porque para mí, yo crecí sin importar los problemas que hubiera tenido, ¿no? A nivel doméstico, familiar, yo me reía mucho con estas historias, ¿no? O sea, leyendo a Mafalda, Asterix y escuchando a María Elena Walsh, encontré esta ligereza que a veces sigo buscando en mi literatura, que es Twitter. El sentido del humor, ¿no? El efecto, ¿no? El poder hacer reír a otro, como decíamos hace ratito, es muy complicado, es muy... retribuye muy directamente, ¿no? En un lugar particular. Y también ella lo hacía a través de un absurdo que escondía mucha profundidad. No era un humor vacío, era un humor muy complicado. Entonces, yo diría que ella en primer lugar, y luego en segundo lugar, ya sé que siempre digo esto, pero es verdad, ¿no? Lo creo con todo mi corazón. Cuando empecé a leer los blogs, encontrar historias que valía la pena leer y además identificarme con una generación, ¿no? Que al final acabaron convirtiéndose en mis amigas y en escritoras que yo admiro, pero haber tenido la oportunidad de leer a los 20 años a Isabel Zapata, a Graciela Romero, a Sofía Telles, todas las que en ese entonces estaban en el mundo del blogspot mexicano, a Tamara de Anda, por ejemplo, que llegó a ser el blog más popular de México, y era muy graciosa y era una persona como yo, ¿no? O sea, en otra ciudad y todo, pero era como, ¿a poco mi historia también podría interesar, ¿no? Esa sensación, pues es algo, fui muy afortunada de poder tenerla. Y en tercer lugar, también pues no puedo no mencionar a Roberto Bolaño, porque cuando leí Los Detectives Salvajes decidí que quería vivir en México y dedicarme a caminar por México y hablando de literatura. Y por fortuna no empecé a fumar porque también era muy importante para los infrarrealistas, ¿no? Pero pues, la verdad es que sí hay un antes y un después para mí de Roberto Bolaño. Bueno, también es muy lindo lo que señalas, porque en el fondo lo que leo yo detrás de tu respuesta es esta intención de la literatura de generar emociones, ¿no? Que es también la intención que tiene cualquier expresión artística, ¿no? Reírse, conmoverse, emocionarse, y que empata mucho con lo que comentan aquí en Facebook. Denise, que dice que Entre los rotos se lo leyó en un día con la lágrima imparable,
Best, que dice que es bien fan de tu blog y que se volvió una tradición leerlo, que los tweets lo hacen reír mucho, que hacen llevadero el confinamiento, esa capacidad que tenemos a través de la palabra, a través de la literatura, a través del arte, de construir un lazo con el lector, con el otro, y de transmitirle, compartir las emociones que a nosotros nos genera la vida, las lecturas, los otros autores. Me parece muy lindo, muy, muy lindo. Pues chicas, estamos ya sobre el límite de la hora, creo que terminamos justo 6:30. Yo les quedo inmensamente agradecida. Yo sé que mis palabras también transmiten la gratitud que debe estar sintiendo toda la gente que nos está acompañando y los que nos pudieron acompañar, que probablemente van a ver este video luego en el YouTube de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Muchísimas gracias. Ojalá que tengamos la oportunidad de tenerlas en la cátedra, nuevamente más adelante de forma presencial en las actividades de la Dirección de Literatura, y ojalá que nos podamos abrazar y encontrar muy pronto con otras novelas para que pasemos esta barrera de los 2, 3 libros y ya nos liberemos un poco también de lo del autor novel. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Y gracias al público, los vemos en un mes con otras 2 autoras. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias.